Regresamos con más información. En esta oportunidad nos acompaña el administrador de Acodeco, Oscar García, quien vamos a conversar de diferentes temas, sobre todo de interés a los consumidores. Bienvenido, Oscar. Buenos días, Enrique. Un gusto estar aquí. Se mantiene el subsidio del tanque de 25 libras. ¿Cómo se logra esa negociación? Bueno, es un tema que está en este momento planteado a raíz de una solicitud que han hecho los distribuidores de gas al por mayor, al gobierno nacional, en el sentido de que los márgenes señalan ellos que no les alcanza ya para poder seguir dedicados a la actividad. Esto pues ha traído a la discusión, al tapete público, el tema del subsidio, porque evidentemente, y más allá de la validez o no que puedan tener las reclamaciones de los distribuidores de gas, recordemos que hace un par de meses incluso habían hecho público un comunicado donde iban, que estaban en huelga y tal, porque los costos operativos dice que ya no les permite estar en la actividad. Pero más allá de si en efecto pueden sustentar esas solicitudes, pensemos que qué ocurriría si el gobierno decide aumentarles el margen, porque en este caso el gas licuado está regulado en todos los niveles, ¿no? Sí. No solamente al nivel del público, sino que el minorista tiene el precio regulado, el mayorista que le vende a ese minorista también tiene el precio regulado. Entonces, si el gobierno aumenta el margen, en este caso de los distribuidores, hay dos posibles opciones. Una, que aumente el precio al público, o si eso no ocurre, el gobierno tendría que aumentar el nivel de subsidio. Y en este caso ya el subsidio sobre ese tanque de 25 libras es un costo realmente muy importante desde el punto de vista de las finanzas públicas. Estamos hablando probablemente entre 80 o 90 millones de balboas todos los años. Entonces, si encima se va a aumentar, te puedes imaginar. Entonces, es un poco lo que desde Acodeco hemos estado planteando, es la conveniencia de empezar a examinar el esquema de subsidio, no necesariamente para aumentarle el precio al público. El precio puede seguir en 4.37, sino que tengamos una discusión abierta de, bueno, quiénes se deben realmente beneficiar del subsidio. Porque en este momento, este subsidio en particular que se inició en el año 1991, o sea, un subsidio que ya tiene casi 40 años de estar vigente, tiene varios problemas. Desde el punto de vista de la economía, tú no debes tener un subsidio que sea generalizado, debe ser un subsidio focalizado. En este caso, cualquier consumidor del país puede recibir el beneficio y de hecho lo reciben. Segundo, los subsidios deben ser decrecientes en el tiempo, deben tener una fecha de cumpleaños y en este caso evidentemente no lo tienen. Y lo tercero es que te genera una serie de distorsiones como competencias desleales entre, por ejemplo, panaderías, restaurantes, lavanderías que utilizan este gas subsidiado, mientras otras sí tienen su tanque estacionario o sus tanques de 100 libras que pagan el costo real del producto. Entonces, hay que tener una discusión, realmente quiénes son los que merecen recibir el subsidio. Nosotros pensamos que evidentemente los hogares de menores recursos son los que deberían mantener el subsidio, pero no todo el mundo. Si tú ves las cifras, por ejemplo, de las ventas de cilindros de gas de 100 libras, cómo eso se ha venido con el paso de los años cayendo dramáticamente porque la gente ha estado migrando de los tanques grandes al tanque chiquito, porque, por ejemplo, un tanque grande te puede estar costando 60 balboas. 4 tanques chicos te cuestan un poquito más de $16. Entonces, la diferencia es muy clara. Pero dentro de eso que compraban de 100 libras, evidentemente tenían las posibilidades económicas. Son hogares que tienen un ingreso, digo, no te voy a decir que todos necesariamente son ingresos altos, pero seguramente estamos hablando de capas medias y medias altas, además de ingresos altos también, que tienen la posibilidad de pagar, si no el costo real, al menos no un subsidio de la magnitud de lo que se está pagando. En este momento el costo del gas debería estar sin subsidio en 13 balboas. Entonces tú te imaginas, es como que tú vas a una estación de combustible o a una tienda, tú compras el gas y el gobierno te está dando de vuelta casi que 10 balboas. Eso creo que es absurdo continuar con ese esquema. Es un poco lo que estamos planteando. Para eso la Secretaría de Energía, ha contratado o ha requerido los servicios de expertos de la CEPAL para que evalúen toda la cadena integral del gas. Nosotros esperamos tener el informe de esos expertos en un par de semanas para pues seguir un poco las discusiones, ¿no? Y al final también no podrían ingresar otras empresas porque ellos, y sin entrar en el tema que usted dice cuánto vende, pero son solo 2. Claro. O sea, al final, yo en la casa le hemos comprado el tanque de gas a la misma empresa. No es un tema que bueno, hoy compro este, hoy mañana compro el otro. Usualmente, a pesar de que hay una válvula
supuestamente que puede ser mixta, pero no hay una competencia ni siquiera. Sí, en el fondo, digamos, si tú tienes sobre todo si tienes el cilindro grande, el cilindro de 100 libras, en principio tú estás como que amarrado con esa empresa, porque si te cambias, pues tendrías que pagar el depósito a la otra empresa para que te preste, entre comillas, los tanques, porque tú lo que realmente pagas es el contenido. El gas, ¿no? Entonces, por supuesto, hay un esquema donde es muy difícil pensar que haya competencia, ¿no? Nosotros no estamos necesariamente diciendo que se ponen de acuerdo en los precios, pero lo que te digo, es un esquema con solamente dos empresas y con esas inflexibilidades que tienen los consumidores, por supuesto, no necesariamente uno puede esperar que hayan opciones de precio interesantes para los consumidores. Y en el caso del tanque chiquito, realmente lo que justifica el hecho de que esté regulado es el subsidio. Porque pudiera darse, por ejemplo, la situación de que esté subsidiado, pero no se regula. Si no se regulara, ese subsidio termina aprovechándolo, seguramente sería el minorista. ¿Y a quién le toca realizar operativos para sancionar a aquellos que hacen un uso incorrecto de este tanque que está subsidiado? Bueno, por lo general a Acodeco le toca la parte más complicada, que es la parte operativa, que es enfrentar a los infractores de las disposiciones y multarlos, porque digamos, hay una política pública que se diseña, pero luego alguien tiene que ejecutarla en la práctica. En este caso, normalmente a nosotros nos toca esa parte de fiscalizar el cumplimiento de la normativa y de establecer las sanciones. Y de hecho nosotros hemos venido endureciendo el tema al menos de dos formas. Una, incrementando el monto promedio de las multas. Por ejemplo, nosotros ahora estamos estableciendo multas por cilindro encontrado, digamos, en lavanderías, en restaurantes, desde 500 a 750 balboas por cilindro encontrado, dependiendo del tamaño de la empresa. Nosotros, por ejemplo, ayer me tocó firmar algunas resoluciones de apelación donde confirmábamos unas multas de $1.500 a una lavandería porque se le encontraron dos cilindros, en este caso una lavandería mediana, entonces $750 por cilindro. Entonces, hemos aumentado el promedio de las multas. Eso empieza a tener algún resultado. Por ejemplo, con datos de enero a abril, que son los 4 primeros meses completos que tenemos, en lo que va del año hay menos infracciones, menos multas impuestas que el año pasado. La cifra no es que es exageradamente menor, pero por ejemplo, el año pasado habíamos puesto 90.000 balboas en multa, en este momento va por 78.000. Y yo creo que eso empieza a reflejar ya un cambio en la tendencia, porque lo que veíamos es que se imponían cada vez más multas, pero lo que hemos hecho ahora es que las multas de alguna manera son un poco más fuertes y están generando, creo que, el efecto positivo. Y lo otro, en el área fronteriza de Panamá con Costa Rica, donde realmente el contrabando era prácticamente, tú sabes, descarado, hemos realizado acciones de coordinación con Senafron, que nos ha prestado gran colaboración, por ejemplo, a través de la coordinación con el comisionado Armando González y la Dirección de Fiscalización Aduanera, donde por primera vez en la historia del subsidio, desde el año 91, se han detenido a personas por estar dedicadas al contrabando de estos cilindros. Entonces, a través de una aplicación enérgica de la normativa y a través del endurecimiento de las sanciones, el tema creo que está en un nivel tolerable, porque es imposible decir que ya es un asunto controlado, que ya le pusimos un ganchito, porque estamos hablando de que, por ejemplo, en Costa Rica, ese cilindro te cuesta casi que 15 balboas. Tú lo compras en la frontera en 5.52, entonces evidentemente hay un incentivo económico para hacer el contrabando, entonces lo que hay que tener son los operativos permanentes. Y esa era mi pregunta, estamos relativamente privilegiados en cuanto a subsidio, ¿no? Y en cuanto al costo que pagamos los panameños, por lo menos para este tanque. Claro, es que lo que pasa es que como el subsidio ya tiene casi 40 años y ese precio se ha mantenido fijo, en su momento probablemente el subsidio del Estado quizás era 2 o 3 balboas, pero a medida que el precio internacional del combustible, de los hidrocarburos, ha venido al alza y que se han venido ajustando en distintos momentos los márgenes de operación tanto de las envasadoras como de los distribuidores, entonces nos encontramos con este escenario. El precio se mantiene en 4.37, pero todos los otros costos han seguido aumentando, entonces en consecuencia el subsidio que da el Estado para mantener ese precio de 4.37 sigue siendo una suma muy alta y cada vez mayor. Entonces yo creo que ya es momento de tener una discusión amplia sobre un esquema que claramente no es conveniente. Aprovechando que está con nosotros, entiendo también que el control de precios, ¿qué tanto se ha avanzado en cuanto al precio de la canasta básica?
Bueno, en el control de precios nosotros seguimos teniendo estimaciones mensuales de la efectividad. Hay que recordar un poco lo que costaba la canasta básica antes de la regulación de precios. Estamos hablando de un costo promedio en lo que son los mini super y abarroterías de 355 balboas. Eso se redujo de junio del 2014 a julio del 2014, o sea, al primer mes de entrada en vigencia, se redujo en 52 balboas, de 355 a 303. Y hay mucha gente que se queda con eso, de que, bueno, que no se cumplió con los 58 balboas, pero se logró una reducción de 52 balboas de un mes con otro. O sea, nunca antes la canasta básica en este país se había reducido tanto, 52 balboas. Sin embargo, todavía hoy en día el costo promedio de esa canasta está 39 balboas por debajo de lo que costaba en junio de 2014. Ahora ese costo está en 316 en promedio versus 355. O sea que 4 años después seguimos teniendo un costo promedio de la canasta básica más barato de lo que estaba cuando esta administración comenzó. Lo que pasa es que, bueno, a uno, a medida que va pasando el tiempo, se le olvidan las cosas, ¿no? Entonces es importante recordárselo a la población. Es que como no hay ningún problema con eso, no es noticia. Claro, por ejemplo, ¿cuánto costaba la libra de arroz de primera en junio de 2014? 60 centavos. 4 años después está en 40 centavos y sigue costando 40 centavos en los últimos 4 años. ¿Cuánto costaban los pollos? ¿Cuánto costaban los huevos? Entonces es importante a veces recordar a la población eso. Por supuesto entendemos que hay otros productos que han estado subiendo de precios que no forman parte de la canasta y que de alguna manera pues la gente lo siente en su presupuesto. Pero a sacar al control de precios, por ejemplo, ese tema creo que es no dimensionar adecuadamente. Y nosotros insistimos, si alguien no ve los beneficios del programa de control de precios, la explicación que nosotros tenemos es que no está adquiriendo los productos que están bajo control. Por ejemplo, no todos los macarrones, no todas las pastas están en control de precios. Está el macarrón en la presentación de 1 libra, es el que tiene su precio regulado en 59 centavos desde hace casi ya 4 años, ¿no? Y yo recuerdo, porque a mí me tocó pues estar en el momento previo y en los primeros días de la ejecución de este programa, que había un escenario apocalíptico. Sí. Tú escuchabas a los líderes de gremio, a algunos dueños de empresas decir que... Venezuela. Pues, sí, no, que para dónde íbamos, que esto era la catástrofe y tal o cual, que iban a cerrar no sé cuánta cantidad de empresas. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, ayer participé en una reunión de la NAVID donde se presentaron los índices de desempeño de la industria avícola. 4 años después, los precios del pollo y del huevo están incluso por debajo del control de precios. Y nunca antes se había consumido tanto pollo, tanta carne de pollo y tanto huevo en este país como el año pasado. Yo estoy seguro que la administración que llegue no va a quitar esa medida, por más que se haya cuestionado. Va a ser muy complicado. Es que es fácil cuando estás del otro lado, pues cuestionar. Pero bueno, cuando te toca administrar, ahí el asunto cambia dramáticamente. El tema de la construcción, las viviendas, los precios, se ha hablado mucho de que pueden subir. ¿Cómo tendría que actuar el consumidor en este caso? Sí, ahí hay una preocupación genuina y nosotros entendemos que evidentemente hay una nueva convención colectiva, CAPAC-SUNTRAX, que implica un incremento en el costo salarial de las horas de construcción. Pero yo creo que aquí hay que señalar un poco que esta nueva convención colectiva tiene unos incrementos sustancialmente menores a la anterior. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Cuando un promotor va a desarrollar un proyecto, él tiene que hacer una estimación de lo que le va a costar esa obra, tanto en términos de materiales de construcción, como en términos de mano de obra, como en términos de los costos financieros del proyecto. Durante los años que dure la obra, digamos que dure 3 años. Yo quiero saber si hay algún promotor que se meta a hacer una obra y no estima cuánto le va a costar la mano de obra de aquí a 3 años. Por supuesto que hace esa estimación, y esa estimación seguramente la hace teniendo como base cuál es la convención colectiva vigente. Claro. Entonces, a lo que voy es que la convención colectiva a la que se llegó finalmente un acuerdo está por debajo de la anterior, que seguramente era la que se estaba utilizando como referencia. En consecuencia, seguramente la mayoría de los proyectos que ya han iniciado tienen unos costos estimados que no deberían ser incrementados por esta nueva convención colectiva. En todo caso, hay un procedimiento que se tiene tanto en la Ley de Protección al Consumidor como en su reglamento, y es que si tú como promotor estableces en el contrato de promesa de compraventa una cláusula de ajuste
que usualmente es en torno al 10%, tú tienes derecho como promotor a cobrar eso al consumidor siempre y cuando sustentes de que tuviste de forma real incremento en los costos. Eso no te da un derecho automático a decir al consumidor, me tienes que pagar 10% más. ¿Ante quién tendría que sustentarlo? ¿Ante Acodeco? Inicialmente ante el consumidor, pero al consumidor muchas promotoras los irrespetan, porque lo único que hacen es enviarles una nota diciéndole, por ejemplo, para hablar en números redondos, estás comprando un apartamento de 100,000, le mandan una nota diciendo, me tienes que pagar $10,000 en los próximos 45 días. Hemos visto notas donde nada más le dan 15 días al consumidor y que él vea cómo va a encontrar esa cantidad de dinero adicional, porque en muchos casos a lo mejor ya su límite de crédito está copado con la hipoteca que el banco le concedió, entonces no le dan ni tan siquiera la posibilidad de un plazo mayor o que el propio promotor pues de alguna manera se lo financie, pero no le dan ninguna sustentación. La única sustentación es legal en el sentido de que el contrato establece, pero el contrato lo que establece es la posibilidad, no es una cláusula automática. Cuando los consumidores vienen con esas notas, nosotros iniciamos lo que se llama un proceso de validación. Le remitimos una nota, un requerimiento formal a las promotoras donde le decimos, mira, en función de unas resoluciones que tenemos, se detalla un grupo de materiales de construcción, lo que llamamos una canasta básica de materiales de construcción, y en función de los incrementos de mano de obra, susténtame con los datos originales del costo del proyecto, según fue aprobado por el banco que está dando el financiamiento. O sea, tú no me puedes venir con una hoja de Excel y decirme, mira, esto era mi costo estimado, esto es ahora. Tienes que venir con el documento que el banco aprobó, porque si no nos echan un cuento. ¿Cuál es el resultado al final del camino de los casos cuando los consumidores se han quejado? En promedio, nosotros hemos solamente validado el 32% de los costos que le hayan comunicado a los consumidores. Eso es un promedio porque hay casos donde le hay mucho consumidor, tú no tienes derecho, obligación de pagarle nada, porque no ha habido una sustentación. Ha habido algunos casos pocos donde el promotor ha podido sustentar totalmente los incrementos, que de hecho eran mayores, pero bueno, el contrato establece unos límites. Pero en promedio, el 32% de los costos que le comunicaron es lo que se tenía que pagar. En otras palabras, prácticamente con la gestión de Acodeco nosotros hemos logrado que 2/3 partes de esos costos los consumidores no los tengan que pagar. Gracias a Oscar García, administrador de Acodeco, por compartir con nosotros toda esta información. Muchas gracias. Ya lo saben, entonces, si le vienes con su aumento, vaya a la Acodeco para que lo asesoren. Hacemos una pausa y regresamos con más.